Entonces yo creo que es un tema muy importante que tú estás queriendo abordar y te reitero, gracias por la invitación porque no todos los medios quieren hablar de temas técnicos pero que trascienden a toda la sociedad y me remito al Valle del Yaqui, el Valle del Mayo, que ahora tienen una poca más de disponibilidad para sembrar, pero sin embargo debido a la incertidumbre de los precios del mercado es altamente probable que se deje de sembrar superficie agrícola, no por falta de agua, sino por falta de certeza en los mercados. Y este es un problema estructural que no se puede resolver en el corto plazo. ¿Y por qué si desaparecerlas? ¿Cuál es el argumento, el objetivo? Pueden ser dos temas. Una puede ser falta de conocimiento pleno del sector y otra puede ser percepciones equivocadas, ¿no? Que se crea que todo el sector es ampliamente rico en el campo, pero pues tenemos pobreza en el campo. Sí. Y lo que queremos es que todos tengan un buen nivel de vida. No queremos que los que les está yendo bien les vaya mal. O sea, queremos emparejar, pero para arriba, ¿no? Entonces, ¿qué le dejan a los hijos, no, de estos productores, pequeños productores? Ahora imagínate sin los derechos del agua, sin derechos de transmisión. Mira, estás tocando un tema muy delicado para el campo. Si salen con el asunto de que esa inversión ya no es heredable, ya no es transmisible, pues ¿quién le va a invertir al campo? Lejos de fomentar la producción, la estás desincentivando, pues que le llegó a todas las fibras sensibles del campo. Porque una cosa es hablar de granos, es un subsector que nada más van a protestar los que se dedican al tema de los granos. Los que están en berries, pues nada más la ven pasar. Más, ¿eh? Pero el agua le pega a todos. Bienvenidos a La Polaca con Aarón Tapia, el antropolítico donde lo único que no se degenera es la verdad, periodismo sin tapujos ni mordazas. Está con nosotros César Ocaña, él es director de la consultora Nexus Agronegocios y es un especialista en el sector agropecuario. Y bueno, le agradecemos que esté acá, nos va a hablar sobre México y su reto agrícola y lo que hay detrás de ese creciente malestar de los productores agrícolas. Bienvenido, César, muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias, Aarón, primero por la invitación a platicar este tema que no solamente es de interés de los agricultores, de los ganaderos, sino me parece que trasciende más allá para la sociedad en general, porque hay algo que hacemos todos los días los humanos y no podemos dejar de hacer. Comer. Que es comer, que es alimentarnos. Entonces yo creo que es un tema muy importante que tú estás queriendo abordar y te reitero, gracias por la invitación porque no todos los medios quieren hablar de temas técnicos, pero que trascienden para toda la sociedad. Y también saludo a tu auditorio y espero que esta charla donde vamos a platicar, analizar y debatir, pues nos lleve a encontrar respuestas para tener un México mejor. Ok. No, que debatir, que voy a andar debatiendo contigo si lo que aquí te voy a estar escuchando, ya tuvimos una plática previa sobre esto y pues tienes un acervo impresionante de conocimiento en estos temas y me parece muy interesante además lo que decías, lo que no podemos dejar de hacer, no nomás los mexicanos, ningún ser humano es dejar de comer. Y cuando un país no tiene la soberanía alimentaria, ahí ya se jodió la cosa, ¿no? Ahí sí está cabrón, ¿no? Porque ya los otros discursos de que somos un país soberano y que esto y que bueno, cuando sí pasa esto, que no tenemos, que tenemos que depender de otros países para alimentarnos, híjole, ya está, la situación es complicada y hay en algunos casos que no estamos produciendo lo suficiente pues para abastecer lo que necesitamos, ¿no? El maíz, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, mejor yo te dejo que discurras mejor acá. Aarón, comentabas de cierto malestar que se ve en el ámbito de la producción primaria de agricultores y ganaderos. Y me gustaría empezar por darte una cifra general para ubicarnos en el contexto que está viviendo el sector agropecuario, y es que el Producto Interno Bruto del sector primario, agricultura, ganadería y pesca, representa aproximadamente el 4.4% a nivel nacional. ¿No? Pero
En las zonas rurales vive el 25% de la población del país. Entonces eso ya nos está dando una cifra, pues de un indicador que tiene mucha población o tiene muy poquito Producto Interno Bruto. Eso refleja pues que hay pobreza. Sí, así es. Pero dentro de... O sea, si el 25% vive en áreas rurales y que por lo general pues la gran mayoría se dedica a estos al campo y a la ganadería, y si solamente es 4.4% del Producto Interno Bruto, sí, pues andamos ahí cojos, ¿no? así es. En el ¿Y a sector, qué se debe eso? mira, déjame irme un poquito a los antecedentes Para- de la... Perdón que te interrumpa, pero sabes que también me parecería interesante que dieras tu currículum, porque es muy amplio, para que la gente sepa con quién estamos hablando Muy bien, y Aaron. que tienes los conocimientos, pues la autoridad pues del conocimiento, Bueno, ¿no? gracias, Aarón. Mira, yo soy de formación ingeniero agrónomo administrador De acá, Hermosillo, ¿no? Que estuviste mucho tiempo del fuera, sí. Tecnológico de Monterrey en Ciudad Obregón. Okay. Tengo algunos cursos de perfeccionamiento profesional relacionados con el campo, por ejemplo, en gestión de organizaciones de desarrollo rural en Alemania, en sistemas de riego presurizado en Israel, en administración agropecuaria en Israel. Tengo la maestría en agricultura internacional en la Universidad Humboldt de Berlín, Alemania. Y en cuanto a experiencia y trayectoria profesional, pues yo he trabajado en el gremio ganadero, en el gremio agrícola, en el gremio de agroquímicos, en puestos de nivel de dirección, en el ámbito nacional. En También, la banca también, ¿no? también he estado en la En banca el área de agronegocios, aquí en la región de Sonora. También fui funcionario público en la Secretaría de Agricultura, de enlace con el Legislativo, Senado y diputados y gobernación, en todo lo que se refiere a leyes y también en la Secretaría del Medio Ambiente en la Ciudad de México. Entonces, eso me ha permitido tener una visión más integral de la problemática y pues tratando siempre de aportar algo y que es la idea de estar aquí contigo. Y ya en temas parentales y personales, eres sobrino de quien fuera gobernador, ¿no? Samuel Ocaña. Paz descanse, sí, ¿no? Sí, hay un parentesco. Ese, tu primo era perdón, tu papá era primo hermano Hermano, ¿no? hermano. Ah, era Sí, hermano, sí, hermano. hermano. Era Así es. hermano, ok. Muy Entonces bien. era, ok, bueno, pues ahí está la trayectoria de César Ocaña. Ahora sí, ya no te interrumpo. Bueno, entonces volviendo a la pregunta de que referías de malestar en el campo, pues sí, porque hay pobreza en el campo. Estamos hablando del 4.4% de Producto Interno Bruto con una población del 25%. Entonces, lo estamos viviendo ahorita con pues, las protestas que iniciaron con los productores de granos, en particular de maíz, que es un cultivo muy importante en la nación por la dieta alimenticia que tenemos. En el Valle del Yaqui por el tema del trigo, que también afecta, en otras regiones, por ejemplo Tamaulipas, con el tema del sorgo, y la realidad es que no tenemos una política pública que esté encaminada a administrar los riesgos de mercado de los precios, y en el mercado internacional ahorita hay sobreproducción, y eso deprime los precios y afecta aquí a México, porque también somos importadores de una parte cuantiosa de granos para la industria pecuaria, pero hay que recordar también que los grandes exportadores de granos, en particular Estados Unidos, de donde importamos, y también Europa, son productos que traen un alto componente de subsidios. Entonces a veces se refiere que son los precios de los mercados internacionales, pero estamos dejando de considerar otros aspectos que tienen que ver con subsidios y que quizás si hiciéramos un análisis del precio ese, traemos un dumping y hay una competencia desleal contra los productores mexicanos que están produciendo en condiciones más difíciles. Y si no observamos este tema, me parece que
que las protestas por este subsector productor de granos van a seguir presentes. No veo honestamente yo una política pública que busque solventar de mediano y largo plazo la problemática que están padeciendo los productores de granos, sobre todo los comerciales, porque los apoyos vienen dirigidos a productores más pequeños y que no necesariamente son los que puedan aportar el bruto que consume la nación, ¿no? Okay. Por el lado de los granos. A ver, en esa parte se hablaba mucho, pues el discurso, recuerdo, de López Obrador antes de ser presidente, hablaba mucho del campo, de que en la época neoliberal se había dejado tirado al campo, ¿no? Y que ya los potreros hasta, ¿no? Ya sabes, era coloquial en sus ilustraciones de que los potreros ya estaban abandonados, que solamente se les apoyaba a los grandes productores, llámese agrotitanes, entonces que eso había quedado solamente en 5 manos, digo, hablando de manera nomás ilustrativa, ¿no? Y que a los medianos y pequeños productores pues ya no se les apoyaba. Entonces, ahora que cuando llega a la presidencia, pues veo mucho malestar en el sector agrícola, bueno, agropecuario en general, pero bueno, ahorita estamos centrados en los productores agrícolas. Y ha habido desde años atrás muchas protestas en diferentes estados, empieza de repente en el sur, sureste, luego acá al norte, pero no hay como un aglutinamiento que ahorita, vamos para allá si quieres, que ahora sí con la ley de aguas, ahí sí, pues todo el mundo se les paró, se les puso los pelos de punta, ¿no? Pero he visto, como te decía, protestas y malestar en este sector de productores agrícolas. El discurso del gobierno, tanto de López Obrador como el de Claudia Sheinbaum, es que hoy se les está apoyando a los pequeños y medianos productores, que antes se les daba demasiado esto obviamente a grosso modo, ¿no? Antes se les daba demasiado de más a esos grandes productores que a lo mejor ni necesitan ese apoyo y ya sabes. Y que ahora verdaderamente se les apoya a los medianos y pequeños productores y quienes todos estas protestas y estas expresiones de malestar pues son más bien como incitadas pues de la oposición, dicen a veces, o de los agrotitanes, ¿no? Pero que no, que el campo nada más que se está cambiando el modelo que había antes de solamente a los agrotitanes. ¿Qué me podrías decir de esto? Mira, Aarón, muy interesante tu comentario, y déjame primero hablar de la parte positiva del campo, por favor. Primero te quiero decir que somos una potencia agroalimentaria a nivel global. Andamos alrededor del 10º lugar en producción. 10º. Sí, de alimentos. O sea que sí, ahorita no tenemos el problema ese de quedarnos sin la soberanía alimenticia. Te puedo decir que la balanza agroalimentaria es positiva. Okay. Traemos superávit comercial. Esto se viene arrastrando ya desde hace varios años, pero no necesariamente somos superavitarios en todo. Y ahorita lo voy a explicar a más detalle. 10º lugar aproximadamente en producción global. También somos la 10ª potencia exportadora agroalimentaria. Y aquí es donde van a entrar las diferencias. Por ejemplo, de los cultivos agrícolas que pesan más en valor en la exportación están los berries, alrededor de cerca de los 4,000 millones de dólares anuales. El aguacate, que es un cultivo emblemático de México y en particular de Michoacán, en los 3,500 millones de dólares. La carne, alrededor de 2,000 millones de dólares. ¿La carne como tal o el ganado en pie? El ganado en pie es alrededor de 1,000 millones de dólares. Son digamos, los productos ganadores exitosos. También hay una Curioso parte... las berries, nunca me hubiera imaginado, digo, como que las ubico más de allá, digo, son de zonas
heladas, ¿no? Entonces aquí me imagino que está que Michoacán, Son de Jalisco. zonas templadas, efectivamente, Michoacán, Jalisco, y qué bueno que mencionas lo de los berries, porque a mí me parece que el cultivo de berries bajo el esquema que se está produciendo actualmente, es un cultivo con un impacto social muy importante. Ah, sí. ¿Y por qué te lo comento? Porque tenemos grandes empresas productoras de berries, pero tenemos productores muy pequeños que producen berries, pero están integrados en la cadena de comercialización. Entonces, si tú migras de granos, que ahorita estamos viendo que no hay rentabilidad por los precios internacionales, a un cultivo de alto valor, como son los berries, pero te logras integrar al mercado, me parece que es un caso de éxito que merece ser estudiado a mayor profundidad y ser fomentado en otros cultivos. ¿Desde cuándo viene esto? Los berries tiene ya varios años esa tendencia, quizás una década. Es increíble el crecimiento que tuvo la producción de berries, con exportación principalmente a Estados Unidos, pero a países asiáticos también con menores volúmenes. ¿Tiene que haber políticas públicas que hayan incentivado esto o es totalmente iniciativa privada No, en este caso, lamentablemente, pura iniciativa privada? es por iniciativa privada, porque hay un organismo que aglutina y fomenta la producción de los pequeños productores, que les da el conocimiento técnico, que les transfiere tecnología y que les dice cómo producir a cambio de que comercialicen con ellos. Entonces se integra la cadena de valor y la cadena de suministro. Es muy difícil sembrar una hortaliza, una fruta, y ser exitoso si no tienes amarrado el mercado. Los mercados de frutas y hortalizas son muy volátiles, entonces ellos tienen una agrupación que les ayuda a comercializar y los integra. De otra manera, pues tú puedes sembrar media hectárea, una hectárea de cualquier hortaliza, pero vas a ir a un mercado común y difícilmente vas a tener un poder de negociación para, digamos, salir victorioso en términos de no rentabilidad. estás integrado a esa cadena. Y por eso este esquema asociativo que te comento me parece que merece mayor atención para tratar de fomentarlo y replicarlo en otros cultivos, que seguramente hay oportunidades, y que trascienda y permita mejorar la calidad de vida de los productores agrícolas mexicanos. Por eso es importante ir analizando cada subsector de manera independiente. Y pues el caso lamentable es el que tú comentabas de los productores de granos, que sabemos aquí en el Valle del Yaqui venimos padeciendo en todo el estado y en una amplia región del país una sequía muy fuerte, que dejó a las presas prácticamente sin agua para disponibilidad de los cultivos agrícolas, pero a eso se le sumó que los precios de los mercados agrícolas cayeron. Y este fenómeno no se había visto en los últimos años, Aarón, porque traíamos precios globalmente altos y no se pudo percibir la desaparición de un organismo muy importante que era Acerca, Apoyos y Servicios a la Comercialización, que manejaba agricultura por contrato, precios definidos que se llamaban precios objetivos y que le dan certeza al productor a la hora de sembrar para hacer proyecciones financieras, pues de rentabilidad, ¿no? Entonces ese programa desapareció, pero no se sintió porque los precios internacionales eran altos. Después del COVID se caen los precios de los granos y entonces estamos viendo ya varios ciclos agrícolas que hay una rentabilidad muy baja o incluso negativa. Se junta con la sequía, se dejan de sembrar superficies y ahora en esta temporada de lluvias afortunadamente se recuperaron los niveles de presas y hay posibilidades de sembrar granos en el país, y me remito al Valle del Yaqui, el Valle del Mayo, que ahora tienen una poca más de disponibilidad para sembrar, pero sin embargo debido a la incertidumbre de los precios del mercado es altamente probable que se deje de sembrar superficie agrícola, no por falta de agua, sino por falta de certeza en los mercados. Y este es un problema estructural que no se puede resolver en el corto plazo, requiere medidas de mediano y largo plazo, porque si no nos vamos a acabar la planta productiva nacional. Y a lo mejor ahorita, como bien mencionan algunas voces del sector público, que los precios globales están bajos,
pero a lo mejor al rato no están bajos, están altos por escasez. Y entonces cuando hay escasez de alimentos, no hay precio a los que los puedas comprar. Y si tú ya desmantelaste tu estructura productiva, pues vamos a estar en serios problemas. Sí. Entonces, hay voces también que dicen, bueno, pues es que ya si el trigo no da, pues que emigren a otra vocación de cultivo, ¿no? ¿Tú qué opinas sobre eso? Mira, hay que tener mucho cuidado con comentarios de carácter general, porque la agricultura, cada cultivo es muy diferente a otro. Y déjame decirte que la política pública de este país y la política pública global después de la Segunda Guerra Mundial, que el mundo padeció hambres, se enfocó a fomentar la producción de granos a nivel global para superar la pobreza. Tuvimos hambrunas en China, tuvimos hambrunas en la India, tuvimos hambrunas en Pakistán, y por ahí se dedicaron muchos recursos públicos a nivel global para la investigación y la mejora de la producción de granos, en particular del maíz y del trigo, que aquí en el Valle del Yaqui tenemos el Centro Internacional de Mejoramiento del Maíz y Trigo, y en Texcoco también, y de aquí salieron variedades en los 60s que ayudaron a aliviar la muerte por hambre en Asia. Entonces, el foco era ese, y un componente era también el subsidiar al sector, pues para poder suplir la demanda de alimentos. Y el Valle del Yaqui y algunas otras regiones del país, la política pública iba orientada a la producción de granos y oleaginosas. Entonces, estructuralmente, pues ya hay una vocación, hay una tradición en el Valle del Yaqui-Mayo de sembrar granos. Por supuesto que se siembran otros cultivos, hortalizas y algo de frutas, pero esos mercados son muy volátiles, muy sensibles a sobreofertas y a demandas. Entonces tienes que, otra vez repito, por eso decía el caso de las berries, de estar estructurado en el mercado. Y el otro tema es la tecnología. La tecnología para sembrar trigo es muy diferente y más compleja la de frutas y hortalizas, y también requiere más capital, no solamente la tecnología. ¿El trigo o las berries? La de frutas y hortalizas. Entonces, es como si yo te dijera, pues tú te estás dedicando a la comunicación hoy, mañana quiero que te dediques a la cirugía. Así sí, Así de tajante como se oye, okay. o sea, son cultivos muy diferentes. Y si yo tradicionalmente tengo décadas produciendo granos y mañana me dedico a sembrar tomate, el nivel de riesgo es muy elevado para que yo tenga éxito. Y la superficie, además, que se puede llegar a sembrar de frutas y hortalizas, también tiene que ser revisada y acotada, porque si no vas a reventar el mercado. Okay. Entonces, no es tan fácil hacer el cambio de patrón de cultivos, y por eso vuelvo a referir que se necesita una política pública de mediano y largo plazo y definir qué queremos como país. Okay. Y bueno, esa política pública no se ha dado en este periodo que le llaman de transformación 4T, o ya viene arrastrando desde antes. Mira, cuando se firmó el Tratado de Libre Comercio, una de las grandes preocupaciones era el campo, porque se decía que el campo iba a ser el sector perdedor, que el campo era la moneda de cambio para lograr otros arreglos comerciales en otros sectores de la economía. Y la realidad es que a raíz del Tratado de Libre Comercio, las exportaciones agroalimentarias fueron subiendo, éramos deficitarios, y llegó un momento en que nos volvimos superavitarios en algunos cultivos. Hubo ganadores y hubo perdedores, pero y hubo mucho desarrollo. El valor del campo se ha multiplicado, el valor de la producción y el valor económico, mucho a raíz del Tratado de Libre Comercio, porque estamos prácticamente con uno de los países con mayor poder de compra, pero hubo otros cultivos que sufrieron y padecieron, y estamos hablando en este caso específicamente de los granos. Se diseñaron algunos instrumentos de política pública para que pudiera seguir operando el sector. De alguna manera venían trabajando, venían operando.
sí con algunos resultados buenos, sí con áreas de oportunidad y mejoras indudablemente, pero no como para llegar a desaparecer los organismos de manera total y quedarnos en cero y ver el rezago que estamos padeciendo ahorita, ¿no? Por ejemplo, desaparecieron la institución que se dedicaba al financiamiento del campo, Ban Rural. la financiera rural, desaparecieron esta otra institución de apoyos y servicios a la comercialización que ya había logrado avances y que daba certeza al campo, y te lo repito, quizás con áreas de mejora. ¿Y por qué así desaparecerlas? O sea, ¿cuál es el argumento o el objetivo de...? Mi opinión personal es que pueden ser dos temas, Aarón. Una puede ser falta de conocimiento pleno del sector y otra puede ser percepciones equivocadas, ¿no? Pues, que se crea que todo el sector es ampliamente rico en el campo, pero pues tenemos pobreza en el campo. Sí. Y lo que queremos es que todos tengan un buen nivel de vida. No queremos que los que les está yendo bien les vaya mal. O sea, queremos emparejar, pero para arriba, ¿no? Entonces, ahí es donde... ¿Quién era, perdón, era con Víctor Villalobos todavía cuando se desaparecieron todos estos organismos? Fue el sexenio pasado, el gobierno federal pasado, cuando desapareció la financiera rural, que era un ente que dependía de la Secretaría de Hacienda, cuando desapareció apoyos y servicios a la comercialización, que dependía de agricultura. ¿Qué no se supone que está muy experimentado que era muy experimentado Víctor Villalobos? Yo creo que efectivamente es una persona muy experimentada, pero pues él no era el único que tomaba las decisiones de política pública, ¿no? Y yo pienso que las decisiones de política pública deben de ser plenamente consensuadas, analizadas y revisadas, ¿no? Entonces, ¿tuvo que ver ahí, crees que tenga que ver ahí Alfonso Romo y que pues ese es el... No estaría en condiciones yo de hablar en específico de personas, pero sí de que necesitamos una mejor política pública, Aarón. Tratar de personalizar las cosas. No tengo los elementos que me permitieran llegar a esa conclusión, y creo que es un ecosistema, el de la política pública, en donde interactúan muchos actores. Tiene que ver con recursos fiscales disponibles, tiene que ver con el conocimiento del sector, tiene que ver efectivamente con las personas, como tú lo dices, tiene que ver con la directriz del Ejecutivo, tiene que ver con temas globales. Por ejemplo, ahorita puede existir la percepción pues de que qué bueno, estamos importando grano barato, pues sí, y gastamos menos, y aparentemente pues pudiéramos decir que vamos a controlar el precio de los productos que se derivan del trigo y del maíz, pero ¿a costa de qué? ¿Cuánto crecimiento económico estás dejando de proyectar, de generar, porque estás estás poniendo en una situación difícil a los productores de granos? Y déjame ampliar un poquito más este tema. Comentábamos al inicio de la charla que el Producto Interno Bruto del sector agroalimentario es 4.4%, y qué bueno que me haces estas preguntas para matizar la importancia del campo. 4.4% del Producto Interno Bruto, tú puedes decir, pues Ocaña, es muy poquito. Pues sí, Aarón, es muy poquito, pero me falta decir que lo que el campo pone para transformar y para llevarlo hasta el anaquel, es decir, transformación, logística y servicios, le suma un 11% más al Producto Interno Bruto, es decir, 11 más 4. En términos reales, 15%. 15%. Y voy a entrar en cifras, si me lo permites. El Producto Interno Bruto del 2024 total del país fue 35,000 millones de pesos. El 4.4% del campo representa poco menos de 1.5 billones de pesos, y le agregas la parte de transformación, logística y servicios, y se te convierte en 5,000 millones. Entonces, cuando tú dejas de apoyar a la planta productiva del campo, dejas de impactar en la economía, en ese 4.4% más el 11%, que es 15%. Y eso me lleva a recordar que no hay país desarrollado en este mundo
salvo los tigres asiáticos, que fue un paradigma, una cosa excepcional, que no haya llegado a ser país desarrollado sin el apoyo al campo. Primero desarrollaron el campo y después se convirtieron en países industrializados y después migraron a la parte de servicios, ¿no? Entonces, una economía rica, su base es el sector servicios. Luego, el Producto Interno Bruto baja al sector industrial y luego al campo. En las economías desarrolladas, el Producto Interno Bruto es aún más bajo que aquí, es alrededor del 2% del sector agrícola. Del sector agrícola, pero ellos ya crecieron en otros sectores económicos. Esos sectores de servicios y transformación absorbieron a la población rural, tuvieron la capacidad para absorberla y que se quedaran menos productores, pero que vivan dignamente. Entonces nosotros tenemos un problema aquí, lo reitero, 4.4% del Producto Interno Bruto, pero con 25% de la población rural. Los otros sectores de la economía no han sido capaces de crecer lo suficiente para absorber a esa población. Y déjame irme, por favor, a la etapa de la revolución industrial. Antes de la revolución industrial, todas las economías de los países mayormente eran agropecuarias. El 80% del Producto Interno Bruto era agropecuario. Esto te dice que no había mercados, que prácticamente eran economías de autoconsumo. Cuando nace la revolución industrial, la producción en masa y todo, también empiezan a crecer los grandes centros de población y empieza a crecer la demanda de alimentos. Y de esa economía de autoconsumo del campo empieza también a nacer la economía del campo comercial para surtir a las sociedades. Y vimos ese fenómeno que técnicamente se le llama agricultura bimodal, donde tienes productores de subsistencia y agricultores comerciales que están naciendo a costa de ir desapareciendo los de subsistencia, y que esos de subsistencia, para mejorar su calidad de vida, migraron a las ciudades, aunque tuvo sus sub y bajas el tema salarial en la época industrial, pues fueron a buscar a las ciudades mejores expectativas de vida, y finalmente por eso se apoyó el campo y lograron crecer esas economías. ¿Qué está sucediendo en México? Tuvimos nuestra etapa de desarrollo industrial, que no es el tema y que tuvo su propia política pública en décadas atrás, pero nos quedamos estancados en la agricultura bimodal. O sea, todavía tenemos agricultores y ganaderos muy pobres, y tenemos, una parte de agricultores medianos que son pequeños, aunque les llamamos medianos, comparados con los de otros países, y que les cuesta mucho trabajo llegar a esas economías de escala que te hacen más rentables. Y tenemos un porcentaje muy, muy pequeño, Aarón, que eso es lo que genera esas percepciones erróneas de productores altamente competitivos, globalmente hablando, pero que son el 3 o 4% de los productores nacionales, y que ojalá que todos fueran como ellos, no nada más el 3-4%. Entonces necesitamos una política pública que saque de la pobreza a esos pequeños productores y que no les estemos dando paliativos que no mejoran su calidad de vida, que los hacen independientes y que no los hacen que se desarrolle. ¿Qué le dejas a los hijos de esos productores para que sigan en la actividad? Pues tienen que migrar. Digo, está muy complicado el tema y son asuntos que se han venido configurando a través de décadas. No se configuraron ayer, ni el año pasado, ni el sexenio pasado, pero tenemos que ser responsables y serios y arreglar el tema, sí, al que le toque. Ahora, imagínate, ahorita hablas, ¿qué le dejan a los hijos, no, de estos productores, pequeños productores? Ahora imagínate sin los derechos del agua, sin derechos de transmisión. Híjole. ¿No? Digo que afortunadamente se echó para atrás, ¿no? Mira, estás tocando un tema muy delicado para el campo. El hecho de hacer un pozo, perforar un pozo, equiparlo para extraer el agua, sea con combustión interna, o sea con un motor que utilice diésel, o sea con electricidad, implica recursos que tiene que invertir el productor. Y que no hay apoyos. Depende de la profundidad del pozo, depende si lo tienes ubicado cerca de donde puedas jalar electricidad, pero te puedo decir que son montos cuantiosos,
No son 100,000, no son 200,000, no son 300,000 pesos. Millones de pesos. Pueden ser millones de pesos, son millones de La pesos. inversión para... Imagínate hacer un pozo en una región agrícola por allá de Moctezuma, de Zaguaripa, que no tengas acceso a la electricidad. La comisión te cobra los postes, te cobra el cableado y se convierten en activo de la comisión, no tuyo, ¿no? Entonces, si salen con el asunto de que esa inversión ya no es heredable, ya no es transmisible, pues ¿quién le va a invertir al campo? Lejos de fomentar la producción, la estás desincentivando. Y te voy a decir algo que puede sonar un poco rudo, pero es como si yo te dijera, pues cuando tú ya no estés aquí, tu casa no va a poder ser heredada, transmitida, no va a poder ser comercializada, porque tenemos necesidad de vivienda para otras gentes. Dime si tú ibas a construir una casa. En lugar de invertir en una casa, a lo mejor le ibas a rentar. Renta, ¿no? Entonces, sí era un problema muy serio. Yo creo que faltó información ahí a los tomadores de decisión de llevar a cabo una ley como venía inicialmente con estos objetivos, y que lo tocaste al principio de la introducción de esta charla, pues que le llegó a todas las fibras sensibles del campo, porque una cosa es hablar de granos, es un subsector que nada más van a protestar los que se dedican al tema de los granos, los que están en berries, pues nada más la ven pasar. Más, ¿sí? Pero el agua le pega a todos, y entonces tocaste a todos los sectores agrícolas, productores de las diferentes frutas que hay, de las diferentes hortalizas, de los diferentes granos, al sector ganadero, y pues los uniste en contra por una causa común, y pues vimos que afortunadamente se lograron llevar a cabo algunos cambios a la iniciativa original que venía, y que por cierto hoy se publicó en el Diario Oficial de la Federación, ya con los cambios que se le hicieron en diputados y en calidad de minuta, que se aprobó como tal en el Senado. ¿Tuviste chance de revisarla? No la he revisado, pero te puedo comentar que lo interesante y el reto ahora es ver cómo se articulan las reglas, el reglamento de esa ley. Es el siguiente paso, ¿no? Que también va a ser un reto. Sí, claro. Siguiendo con este tema del agua, hay muchas quejas de mismos agricultores también, que los distritos de riego, pues también pues han vuelto como los jeques, ¿no? Del agua, y ya muchos de los que están ahí, pues ya ni siquiera mejor, porque son productores, ¿no? Son agrícolas los quienes administran los distritos de riego, y que ya mejor, pues ya mejor ni siembran, porque está mejor el negocio de vender agua, y te la venden bien vendida, ¿no? Digo, ese tipo de quejas he escuchado de algunos productores. Entonces me dicen, oye, ya se han hecho... así me lo han dicho, se han hecho unas pinches mafias también, pues, ¿no? Y nos venden el agua y se están haciendo ricos, y ya mejor se ponen a rentar sus campos, lo rentan, porque pues ya mejor, ya para qué me meto, mejor aquí vendo agua. ¿Qué opinas de eso? Si hay algo, si es real ese tema, es un problema, voy a volver al mismo tema. Primero, lo que se les da es una concesión, hasta antes de la ley que se acaba de publicar hoy en día, ¿no? Y con esa concesión y esa seguridad de explotación del agua, ellos invierten recursos públicos, de recursos privados, para dedicarse a la actividad económica que ellos hacen, ¿no? Y hay ocasiones en que las condiciones te obligan a cambiar de cultivos o no sembrar, y pues tú invertiste y tienes que seguir operando el campo, tienes gastos fijos, personal y cosas que no puedes dejar de hacer frente. Y voy a volver al tema de la casa otra vez, me voy a poner duro contigo, varón. Échale. Si tú invertiste en una casa y la quieres rentar, ¿cómo lo ves? ¿Mal o bien? No, bien. Bueno, si un productor invirtió en infraestructura para explotación de agua y está cumpliendo con el reglamento y con las leyes que le impone la federación, no le veo el tema, ¿no? Porque siempre y cuando esté cumpliendo con lo que decía la concesión, si va a seguir para uso agrícola, pues se vale, porque a veces a lo mejor ocupé más agua de la que había proyectado, ¿no? Y a lo mejor a otro le sobró agua.
A lo mejor, por ejemplo, en el tema ganadero, no hubo necesidad de sembrar para forraje hoy porque se compusieron las lluvias. Entonces, es como si dijéramos, es el principio de los vasos comunicantes. A aquel le sobró agua, a este le faltó agua, pero no te la voy a regalar porque yo invertí en infraestructura. A ti te sobra un cuarto ahí en tu casa y a lo mejor asistes a un estudiante. Es así más o menos, ¿no? Entonces, por eso no podemos generalizar y tenemos que particularizar en los diagnósticos porque nos equivocamos en la política pública. Ahora, ¿qué veo yo? En realidad el Estado siempre ha tenido la rectoría del agua. Lo que ha faltado es supervisión y recursos públicos. Si nos vamos a las ciudades, ¿cuánto se pierde de agua en la conducción? Sí. Porque las redes de distribución son obsoletas. La Ciudad de México hace años, y no creo que lo haya arreglado, tenía una pérdida de agua dentro de la ciudad del 35%. ¿Y qué vamos a hacer eso? ¿A poco con esta ley se va a solucionar? Yo no veo que le hayan asignado más recursos públicos. ¿Quieres usar más eficiente el agua en el sector agrícola? Pues inviértele en infraestructura. Pero si no tiene recursos públicos, pues cuando menos genera los incentivos para que el sector privado sí lo haga. Si no, no se va a solucionar el problema. Lo único que estás haciendo es generando más inestabilidad y más aversión a la inversión y nos vamos a convertir en importadores de alimentos. Ahora, ¿qué son los alimentos, Aarón? Los alimentos es agua convertida en alimento. Entonces, no puedes separar consumo humano del agua con consumo de alimentos, y el artículo 4 de la Constitución, y no soy abogado, lo dice muy claramente, el derecho a la alimentación y al agua. Pero el agua, pues hay que traerla del subsuelo, de la presa, y hacer una red de distribución para que llegue a tu casa y salga en la llave. No es que se la vas a quitar al campo y ya va a salir en la llave de tu casa. Entonces, ojalá la ley esta logre los objetivos que se dice, pero yo tengo mis dudas porque no veo que se le apueste la inversión, y sin inversión pues vamos a seguir iguales. No, es que pues ahí todo como decía el propio expresidente López Obrador, ¿no? Amores, ¿cómo es? Hechos, no, ¿cómo es bueno, amores son hechos, no sé qué, o sea, en política se dice que para mostrar amor, pues se demuestra en el presupuesto, ¿no? Y si haces una ley sin inyectarle el presupuesto pertinente, pues va a ser una ley que nace muerta, ¿no? Y ahí va ya como muerte de cuna, ¿no? En este tema de la tecnificación para un aprovechamiento del agua más eficiente, bueno, sí, obviamente, pues tiene que poner de su parte el gobierno con políticas públicas que vayan adecuadas hacia ello y con presupuesto, apoyo quizás, pero también tiene la gran responsabilidad también de los propios productores, ¿no? Que pues no se han tecnificado, ¿no? O sea, te comentaba la vez que platicamos, y yo lo he dicho aquí en varias ocasiones, cada vez que salta el tema por allá en el 2015, una cosa así, que conocí a un israelita que venía de una empresa de granos precisamente. Bueno, había ido a Obregón, lo conocí por un amigo mío, y pues desde que lo vi entrar, porque nos vimos ahí en uno de estos lugares que expenden elixires etílicos. Y desde que lo vi, le vi la cara con este amigo, y que se claro, qué chingado. Pues venía consternado por cómo regaban, ¿no? Venía del Valle del Yaqui, y decía, oye, no, pues ríos de agua en tierras de canal, ¿no? Donde pues la gran parte se evapora, otra pues ahí se enloda, no sé. Y ya me explicaba que ellos en Israel pues regan por aspersores, ¿no? Directo a la semilla. Sí. Entonces me dice, ustedes también están en el desierto. Me dice, no puede ser que estén desperdiciando así el agua, ¿no? Bueno, ese es el comentario. Bueno, y estuvimos, yo creo que casi toda la noche nos consumió con ese tema, ¿no? ¿Tú qué opinas sobre esto? Mira, estás tocando un tema medular, Aarón. Y muy sensible, ¿no? Sumamente sensible. Y parte de la respuesta ya la platicamos ahorita, pero voy a ser más claro para tu auditorio.
¿Cómo podemos esperar que un agricultor que siembra trigo con no rentabilidad invierta en infraestructura para riego? No, pero hace mucho sí tenían esto de que no tienen rentabilidad es de, pues relativamente desde hace poco para acá, Bueno, pero ¿cuánto me tiempo han estado gusta, macaneando con los subsidios? me gusta tu comentario. Me gusta tu comentario y déjame decirte que el distrito de riego del Valle del Yaqui es uno de los más Sí, tecnificados está tecnificado, sí. de México para la producción de granos. Imagínate, si esto estamos Pero hablando... no los canales, ¿no? No, justamente es eso. La red de distribución de aguas de los canales es de las mejores que hay en el país. Y si estamos debatiendo este tema, imagínate cómo estará el resto del país, Aarón. No, Entonces, el Valle del Yaqui tiene una distribución de canales, algunos son de concreto, otros no son de concreto, pero no hemos llegado a lo que tú dices del fenómeno de Israel, para entubar y presurizar toda esa agua y que llegue a los cultivos. Para eso se requiere política pública a largo plazo y certeza. Yo no voy a invertir en un campo agrícola donde no sé cuánto va a valer mi producto al final de la cosecha, pero que todo apunta a que voy a perder. Ese es el primer tema. Y voy a hacerte un paralelismo, y aquí adentro de la misma región de Sonora. Ese es el Valle del Yaqui, que siembra cultivos de baja rentabilidad y que no le permite reinvertir en infraestructura. No tiene viabilidad financiera ni técnica, Aarón. Pero los que sí están en frutas y hortalizas en el Valle del Yaqui tienen tecnologías de primer mundo, en aprovechamiento de agua, porque tú bien lo decías, a través del microaspersor o del riego por goteo, no solamente va el agua, van los nutrientes y van las medicinas para la planta, entonces te vuelves más eficiente. Chulada, man. Eso es ahí también en el Valle del Yaqui. Pero vámonos a la costa de Hermosillo. La costa de Hermosillo es uno de los distritos más altamente tecnificados de México y del mundo. Pero ¿qué tienen los productores de la costa de Hermosillo? Cultivos de alto valor. Cultivos de alto valor, indudablemente. ¿Cuáles son los cultivos del todo? Por ejemplo, Las frutas y las hortalizas, en términos generales. A veces a algunos precios les va más bien, más mal. Ahorita está un poco deprimido el tema de la nuez, pero ha sido negocio. La uva les fue bien. la uva, Pero para que esos desarrollos, fíjate bien, esta es una isla de desarrollo, la costa de Hermosillo. Voy a, si me permites, regresarme un poquito al Producto Interno Bruto del país. 4 entidades de la República concentran el 40% del Producto Interno Bruto. También tenemos ahí asimetrías muy graves por el modelo político y económico centralizado que traemos de décadas atrás y que no se ha podido romper. Estado de México, Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León, 40% del Producto Interno Bruto, 4 estados. ¿Qué le dejas al resto? No le dejas nada, no hay desarrollo. Las capitales y 2, 3 ciudades en los estados es lo único que tiene desarrollo. Y los pueblos no se mueven, ni crecen porque la gente se va, ni se desarrollan. Incluso porque decrecen mucho, decrecen, ¿no? porque no hay los incentivos. Entonces, ¿qué tienes que hacer como una región como la Costa de Hermosillo? Pues hay que revisar por qué tiene desarrollo, porque es una isla de desarrollo dentro de la pobreza que hay en el campo. Entonces, ese tema de tratar de generalizar de que el agua no se usa adecuadamente, me parece que es altamente debatible. Aquí no se pueden dar el lujo de tirar el agua porque cuesta muy cara la extracción, cuesta muy cara la infraestructura para poder sacar esa agua. Entonces, y el Valle del Yaqui, pues sí, tiene muchas áreas de oportunidad en cuanto a infraestructura de riego, pero si no son rentables los productos, pues no vamos a salir de este círculo pernicioso, ¿verdad? Y otra de las quejas o señalamientos que hay es que en cuanto al trigo es que es el que más necesita agua, ¿no? Absorbe agua. Pues son cultivos que demandan agua, pero si podemos eficientar con un sistema de riego presurizado, te puedes bajar el 70%, el 50% del consumo de agua. Pero si no tenemos rentabilidad, dime qué institución financiera te va a prestar a ti para que compres un auto si no le puedes demostrar ingresos.
sucede lo mismo Y con ya el no campo. va rural, pues, ¿y de dónde le van a prestar? Sucede lo mismo con el campo. Y de pilón le pones este tema de que el pozo no puede ser garantía porque No. ya no es transmisible, no tienes la propiedad. Pues justamente es de lo que estamos hablando, de desincentivar la inversión en el campo. Y el asunto aquí grave Pero es bueno, que eso ya sí, afortunadamente eso se echó para atrás, ¿no? se echó para atrás, No los pero, asustes para que no se... pero el asunto grave es que aquí, si le vas sumando una política tras otra política o la ausencia de una política, le vas poniendo piedritas, piedritas, y estás diciendo, pues cada vez te la pongo más difícil para que te vaya bien, cuando lo que queremos es que les vaya bien porque generan crecimiento y desarrollo. Eso es lo que queremos, no queremos otra cosa. Así es. Bueno, otra de las cosas, digo, ya nomás como un comentario sí que me llama la atención es, yo creo que al equipo aquí de béisbol hay que cambiarle de nombre, ¿no? Ya en Naranjeros no tenemos, ya no se siembra naranja, ¿no? Ya, ¿quién siembra naranja aquí? Es más, ni antes se llamaban de ser naranjeros queliteros, a lo mejor no sé si se siga sembrando el quelite, pero pues sí, pues que se llamen, que se devuelvan otra vez, ¿no? A los queliteros. Aarón, con la confianza que me das de haberme invitado aquí, con la gran apertura que tienes tú para discutir temas importantes y delicados, te voy a contradecir en frente de tu público y de tu auditorio. A ver. Sí se siembra naranja aquí en la costa Pero de al Hermosillo. mismo... No, déjame decirte que es un cultivo ahorita con una alta rentabilidad. Sí. Te comentaba que las frutas y las hortalizas son muy sensibles los mercados. Efectivamente, hace unos años se estaban tumbando los árboles de naranja en la costa de Hermosillo porque el cultivo no era rentable. Pero ¿Ya se recuperó entonces? Pero fíjate que Florida sufrió una enfermedad del árbol y se secaron los árboles de Florida y los precios de la naranja y del jugo se fueron hasta arriba y resulta que los que no tumbaron árboles aquí están bateando. Pues les está yendo afortunadamente muy bien y creció la superficie ¿A partir de cuándo? de naranja. Año, más o ya menos? tienen varios años con este cultivo siendo altamente rentable. Mira, vete al súper y cómprate un jugo de naranja, 1 litro, pero de jugo natural de naranja. Te va a costar 45 pesos el litro de naranja natural. Entonces, diabéticos. Entonces yo creo que sí se tiene que seguir llamando naranjeros el equipo todavía. Se recuperaron. Pero sí hay otros estados que nos rebasaron, ¿no? En cuanto al cultivo de naranja. Las condiciones Veracruz, ¿o cuál sí, es? mira, las condiciones, y vuelves a tocar otro tema muy interesante, Aarón. Las condiciones de producción varían entre región y región y entre campo y campo. No es igual un sistema de producción de Veracruz porque allá la naranja es de temporal. Okay. Y aquí es de riego. Allá tienen costos de producción más bajos, le invierten menos a la infraestructura. La naranja es un poco de un color diferente porque no le pega tanto el sol. La de aquí es una naranja preciosa que hasta la pones de adorno en tu mesa, sí. Anaranjada, sí. Hermosa. Entonces, te digo, tocas una fibra importante de las diferentes condiciones de producción en función de tus recursos naturales, de tus recursos financieros, de tu infraestructura, del acceso a los mercados, de las carreteras. Necesitas carretera para sacar la producción del campo, ¿no? Y hay otros temas, ya veo que se acabó el tiempo, que podemos analizar más a futuro, pero te lo digo rápido, un problema, bueno, no es un problema, una característica del campo es que la producción se viene en masa, en una sola temporada, y eso te obliga a tener infraestructura de acopio, infraestructura de distribución. No es como una maquiladora que yo estoy produciendo tantos teléfonos diarios. No, aquí se vinieron todos los teléfonos en un solo mes y distribúyelos y acópialos y la logística y todo. Entonces, eso son características particulares y específicas del sector que lo hacen que se le dé mayor atención y que requiera políticas públicas específicas y no generales. Sería mi comentario. Muy bien, ¿esa es tu conclusión entonces? ¿Qué concluimos? Para concluir, primero te agradezco el espacio porque... No, hombre, al contrario. Porque el tema agroalimentario es toral para la nación, para la población, al auditorio que nos escucha, y decirte que el campo mexicano, el sector agroalimentario, no se debe ver como un problema.
se debe ver como una solución y para ello tenemos que trabajar todos juntos para generar la política pública de largo plazo que nos convierta en una potencia agroalimentaria, porque tenemos las capacidades, tenemos los recursos naturales y hay recursos financieros, nada más que hay que definir y hay que priorizar. Ese sería mi mensaje. No es un problema el campo, es una área de oportunidad. Y así lo hemos visto en la historia y desarrollo de la alimentación en el mundo de los grandes países desarrollados. Sin apoyo al campo, difícilmente brincan los países al nivel de desarrollo. No hay el suficiente apoyo. Falta mejor política pública, Aaron. Okay. No solamente es recurso financiero, sino el ecosistema de negocios. Si no me genera certeza a la propiedad, si no me genera certeza a la infraestructura que invierto, no puedo yo proyectar a largo plazo mis inversiones. Certidumbre necesita el campo, mucha certidumbre de largo plazo. Muy bien, excelente. Estaría bueno que ya a inicios del año, según como ande tu agenda, porque es otro tema que dominas perfectamente también en la ganadería, y ya ves el problemón ahora, también hay un problemón ahí con esto que está aquí cerrada la frontera, y hay, yo te lo comentaba, hay también hay una cierta controversia en cuanto a que muchos señalan o bueno, opinan, que dicen, oye, los ganaderos pues están a toda madre, están como aquellos agricultores que también nomás están acostumbrados a recibir el subsidio y ahí nomás se elevaban en su troca ahí que pasaban a ver los cultivos, así bajaban tantito aquí. Esos no son dichos míos, no son dichos de gente que bueno, que se queja eso, pero bueno, en el caso del ganadero, dicen tiene ese vicio de estar vendiendo en pie el ganado y ahí está, te cerraron la frontera, es un problema. ¿Por qué no emigrar a la carne, lo que es la frigorífica? Pues no, como son los argentinos, los brasileños, uruguayos, que en eso sería muy interesante platicar de todo eso. Definitivamente, Aarón, es un tema muy interesante y te agradezco que me hagas la invitación para tocarlo. Y yo creo que también merece diseccionarlo en sus partes y llegar al todo para ver qué es lo que está sucediendo actualmente en la ganadería, no solamente de Sonora, del norte del país, en la ganadería del centro del país, en el sur sureste y en la cadena agroalimentaria de bovinos carne. Merece mayor atención y creo que un espacio contigo sería muy benéfico el abordarlo y te agradezco la invitación y abiertos a sumarnos. Ahora, muchas gracias. Ahí entrando el año entonces te busco porque ya nos vamos a ir de vacaciones de la próxima semana. Con mucho gusto y los mejores deseos para ti y para tu auditorio. Si no se me ponen en huelga aquí, mira, me levantan una huelga. No queremos eso, no queremos eso, no queremos eso. Muchísimas gracias, César Ocaña, un gran conocedor de los temas agropecuarios. Bueno, gracias a todos ustedes por la conexión. Nos vemos y nos escuchamos mañana a la 1 de la tarde acá en La Polaca con Aarón Tapia. Gracias. Síganos en nuestras redes sociales, en mi canal de YouTube, Aarón Tapia. Suscríbase y dele click a la campanita para que les notifique los videos que subimos a diario y que les notifique estas transmisiones en vivo. En mi Facebook personal, Aarón Tapia. Sígame o mándeme solicitud de amistad. También estamos en la página de Facebook Aarón Tapia Periodista. También los invito a que siga la página para que pueda ver todas las publicaciones que hacemos a diario y que les notifique estas transmisiones en vivo. En Twitter estamos en mi cuenta personal, @naranjero75, en la cuenta del programa, @lapolaca con AT, en Instagram, Aarón Tapia F y TikTok, Aarón Tapia Periodista.